Muy bien, estamos aquí utilizando un equipo de planta piloto para el estudio de tratamiento de agua mediante lechos de resina de intercambio iónico, en este caso parcialmente fluidizados, como se puede observar. El equipo permite diferentes modos de operación. En este caso estamos operando en serie, primero operando con la resina aniónica y después con la resina catiónica. Tenemos una mezcla de agua con sal, agua de servicio, agua cruda, que tiene ya pues una cierta dureza, y hemos agregado en aproximadamente 20 litros 7 gramos de sal. Tenemos una bomba dosificadora con potenciómetro. Ahorita tenemos un flujo de aproximadamente 19 litros por hora. Ahorita hago un acercamiento a todo. Este se puede ajustar. La bomba dosificadora está enviando al lecho de resina aniónica. Como vemos, ya lo fluidizó totalmente. De hecho, si no se arrastra es precisamente por una trampa que hay acá. Tenemos el conductímetro. En este caso, tenemos un conductímetro justo antes de alimentar a la base del lecho aniónico. Tenemos una lectura de 2350 microsiemens. Luego de pasar por el lecho aniónico, tenemos una lectura de 1950 microsiemens. Debido a la posición en la que tenemos las válvulas, estamos logrando que pase en serie hacia el otro lecho catiónico, y en este caso vemos una fluidización parcial, y en esta parte de nuevo estamos midiendo la conductividad a la salida del catiónico. Registramos 1760 microsiemens, 2350, 1950, 1750 microsiemens, es decir, efectivamente estamos observando una importante diferencia. Y aquí están los parámetros que les mencionaba. Tenemos ahí un poco de brillo, pero es 19.06 litros por hora. Aquí tenemos la succión. Esto está dosificándose. Ahí tenemos el conductímetro que nos da esta lectura, 2333 ahorita. La fluidización, el conductímetro en la parte superior, tenemos después de 2300, 1968. Esto está conectado de tal forma que esto alimenta a el lecho catiónico, y ahí tenemos la lectura 1750, y vemos pues la disminución progresiva de esta agua que estamos obteniendo, que ha tenido su intercambio iónico. La idea es poder hacer comparaciones alimentando, en este caso, con las dos bombas en paralelo, por la resina aniónica y por la resina catiónica. Otro modo de preparación es cerrar la válvula de alimentación en la base del aniónico, admitir primero a la aniónica, hacer la conexión, en este caso cerraríamos acá, para que ahora pase, en este caso ahora pase a través de este lecho, primero catiónica y después aniónica, y hacer la comparativa. Entonces podemos trabajar en serie, invirtiendo los órdenes, y en paralelo, y hacer la comparativa de estas
operaciones para ver cuál posee mayor capacidad de remoción en la operación de agua que tiene una cierta, en este caso un electrolito fuerte, como lo es el cloruro de sodio. No hay que olvidar que la resina de intercambio iónico en contacto con el fluido lo que hace es transferir iones para que los iones disueltos puedan pasar a la fase sólida y con ello darle unas nuevas características. Es uno de los tratamientos que se utilizan pues desde la potabilización de agua hasta el uso de aguas industriales que deben de tener muy baja cantidad de sólidos para evitar incrustaciones, sobre todo en la generación de vapor, por ejemplo para servicios o incluso para mover algunas turbinas generadoras en los procesos de generación eléctrica. La parte, digamos, teórica es muy breve, es muy sencilla, la abordaremos en una sección más adelante del video, pero en general estas son las condiciones. Se pueden hacer las curvas de absorción o de intercambio iónico. Teóricamente esto es una absorción con D, algunos autores lo consideran de esa forma, pero bueno, este es el funcionamiento del equipo, sus displays de conducción, encendido apagado de las dos bombas, paro de emergencia y bueno, las bombas dosificadoras que se pueden manipular con el potenciómetro como ustedes ya vieron. Muy bien, dejaremos la parte de la cinética de adsorción y las correspondientes isotermas de Freundlich, eh, las de Langmuir, por ejemplo, las dejaremos por el momento un poco fuera de la discusión. Nos interesa con estos datos que hemos obtenido. Con estos datos que hemos obtenido vamos a realizar un balance muy sencillo. Vamos a realizar un balance muy sencillo a la entrada y a la salida de cada uno de los lechos. Por ahí los números pueden estar ligeramente diferentes, pero tenemos una conductividad a la entrada o de alimentación de alrededor de 2300 microsiemens sobre centímetro. Tenemos una a la salida de la resina aniónica. Este valor estuvo alrededor de los 1950 microsiemens sobre centímetro. Y una a la salida de la resina catiónica alrededor de los 1400 microsiemens sobre centímetro. La gráfica que está reportada es parecida a la que nosotros observamos en la imagen. No tenemos la concentración del electrolito cloruro de sodio contra su conductividad molar, definiendo a la conductividad molar como el cociente entre la conductividad neta que puede estar en ohms a la -1 por centímetros a la -1. Esto es idéntico a tener Siemens sobre centímetro en estas unidades. Entonces, lo que vendría a ser la conductividad molar es el cociente de esa conductividad entre la concentración, teniendo especial cuidado, sabiendo que la concentración está en moles sobre litro, que es lo mismo que moles sobre decímetro cúbico. Nosotros tendríamos, si usamos la conductividad en Siemens sobre centímetro,
pues tendríamos que hacer la conversión a un factor de 1000 para poderlo expresar en centímetros cuadrados sobre ohm mol. Eso con especial cuidado, reitero. Tendríamos que multiplicarlo por un factor de 1000. Entonces, para poder transformar lo que es nuestro conductividad K en una concentración C, y por lo tanto a partir de ello con el caudal, que también lo reportamos, vamos a decir que el caudal es de 19 litros por hora. Entonces con eso podemos hacer nuestras operaciones. Vamos a decir que nosotros tenemos 1.4 Siemens sobre centímetro, 1.95 Siemens sobre centímetro y 2.3 Siemens. Bueno, en este caso, por 10 a la menos 3 todos, es en el entendido, ¿no? Aquí voy a ponerlo como una especie de tabla para indicar que estos números están multiplicados por 1000 y por lo tanto son números que están por 10 a la menos 3. Entonces también tendríamos que, por ejemplo, podríamos dejarlo en centímetros cúbicos. Bueno, bien podríamos dejarlo así. Esto es equivalente a tenerlo a 19 decímetros cúbicos sobre hora. Bueno, con esas ideas, lo que nos basta es encontrar cuánto vale el término lambda cero molar y el término B, que es el que precisamente modela esta ecuación o esta función de concentración contra conductividad molar. La teoría nos dice que se puede calcular lambda cero molar a partir del número de moles que se requieren del catión y del anión para preparar una mol de la sal. Para el cloruro de sodio, ambos son una mol, que son una mol de cloruro de sodio produce una mol de ion sodio y una mol de ion cloruro. Y las conductividades a diluciones infinitas de estos dos están reportadas como 50.1 centímetros cuadrados sobre ohm mol a 25 grados para el ion sodio y 76.3 en las mismas unidades para el ion cloruro. Haciendo la sustitución de estos dos en la ecuación, tenemos que lambda cero molar es 126.4. Ahora bien, Orslanger, el premio Nobel, nos dice que B se puede modelar para los diferentes electrolitos en función de lambda cero molar, y para el valor de cloruro de sodio están reportados estos parámetros. Entonces, si hacemos la sustitución de estos números, tenemos que B es este término, y con estas dos expresiones podemos nosotros obtener nuestro cálculo de las concentraciones. Vamos a ilustrarlo, es una operación muy sencilla. Ahí tachoneé porque la nomenclatura estaba equivocada. Esta es la conductividad molar. Entonces, escribo esta parte. Y bueno, lo puedo hacer todavía un poquito más pequeño. Y también no olvidar las conductividades que realmente obtuvimos y el flujo.
Entonces, no olvidar que todo esto está multiplicado por 10 a la 3. Puedo, por ejemplo, pegarlo acá. Y entre estos dos ecuaciones y datos, voy a hacer la modelación. Muy sencilla, no es complejo esto. Tenemos que CI, que CA y que CC con el mismo significado, que les di ahorita, es decir, a la entrada de antes de los dos lechos, después de salir de la resina aniónica y después de salir de la resina catiónica. Aquí voy a poner V, que vendría a representar el caudal molar. Entonces tenemos aquí 2.3 por 10 a la menos 6 Siemens sobre centímetro. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y aquí en decímetros cúbicos sobre hora, nuestro caudal 1.9. Capturo 1.95 por 10 a la menos 3 y capturo 1.4 por 10 a la menos 3. Bueno, esas son las conductividades más correctamente. Entonces las pongo aquí arriba. Y aquí voy a insertar el símbolo de lambda mayúscula. A veces soy demasiado quisquilloso con esta parte. Este es a la entrada. Aquí voy a hacer el subíndice. Entonces tengo esta otra. Y por último tengo esta otra. Bien, ahora, pues con las ecuaciones que ya hemos visto, podemos, por ejemplo, tener que nuestra función objetivo sea la siguiente. Tenemos que, por ejemplo, AM son, bueno, realmente, siendo más precisos, una disculpa, esto debería ser la conductividad molar, y dijimos que estas realmente son Ks, ¿sí? Porque son valores puros de Ks. Entonces voy a modificarlas. Esto es K, y aquí hago la corrección. Esto realmente son las Ks. A ver, esto es K a la entrada, K después de la resina aniónica y K después de la resina catiónica. Y bueno, ahora sí hago la modificación aquí también y hago la modificación aquí también. Sí, hay que tener cuidado con esa parte. Bueno, y ahora sí, a partir de esto, yo puedo calcular, por ejemplo, la A, la lambda. Así puedo calcular la lambda. Vuelvo a utilizar el símbolo. Bueno, lo copio todo. Este sería A. Y este sería... Tengo que... Bueno, pues sí. Y tengo la de la resina catiónica. Bueno, ahora sí.
Entendiendo estas correspondencias, esto sería igual a 1000 por la conductividad entre C. Ahí me va a dar una división entre 0. Bueno, no pasa nada. De concentración. Esta concentración está en decímetros cúbicos, mol sobre decímetro cúbico, mol sobre litro, exactamente lo mismo. Bueno, esto es en tiempo real, sin maquillajes. Entonces, esto mismo lo copio acá y lo copio acá. Y copio esta también, esta fórmula aquí y aquí. Tengo ahí la división. Tengo ahí la división. Bueno, aquí lo puse por 10 a la menos 6. Es exactamente así. Y bueno, y este otro también. Ahí está la división. Sin olvidar las unidades correspondientes. Esto está en centímetros sobre ohm mol. Precisamente, o sobre ohmios. Por aquí, bueno, aquí hay unas letras que tienen algunos caracteres especiales. Bueno, ahorita no, aquí está omega, es la mayúscula, es correcto usar esta. Y como lo había dicho previamente, K está en Siemens sobre centímetro y centímetro cuadrado sobre ohm mol. Es lo correcto. Centímetro cuadrado sobre ohm mol. Y pongo también esto. Y bueno, estas unidades son aquí y son aquí. Ahora sí, bien. Entonces, yo debo de generar una función objetivo para cada uno de estos términos. Lo voy a hacer de una forma muy sencilla. De una forma muy sencilla. De la siguiente manera. Mi función objetivo está con respecto a C. Y mi función objetivo es tal que este término menos el término de 126.4 por la raíz de C debe de ser 0 para que satisfaga adecuadamente a mi expresión. Obviamente hay una función objetivo para cada concentración que yo quiero obtener. Estas fórmulas pues, son análogas. Todas están en función de la concentración que les corresponde. Los números no cambian. Bueno, es 126.4. Vamos a poner esto entre paréntesis. Menos 88.51. Ahora sí, esto ya está correcto. Esta es la función correcta. ¿Estamos? Entonces, tenemos que encontrar con, por ejemplo, buscar objetivo.
con buscar objetivo, también lo podríamos hacer con solver, que esta función sea 0 cambiando C. Y bueno, ahí ha convergido. Esta es la concentración. Si ustedes se acordarán, en el video menciono que son alrededor de 7 gramos en 20 litros. O sea que sí, más o menos, sí podría ser. Tenemos 7 gramos entre 40, que es el peso molecular, entre 20. Esta sería la concentración, parece que es un poco más alta. ¿Por qué es más alta? Hay que recordar que esta agua es agua cruda. Entonces también ahí incluye todos esos iones. Digamos que ahí le enriquecimos. ¿Sí? O sea, es 0.00875 del cloruro de sodio más los carbonatos de magnesio y otras sales más disueltas que originalmente tiene el pozo del agua, o más bien esta agua proviene de un determinado pozo que tiene una cierta dureza. Entonces, me parece que es correcto. Tenemos esta concentración, hacemos lo propio con el otro. Tenemos que queremos que esta sea 0, cambiando este valor. En efecto, vemos una disminución y hacemos lo propio con esta otra y resolvemos. Y bueno, ha convergido muy bien. Entonces, podemos hacer un cálculo de los valores en las moles retiradas por decímetro cúbico. Pues es muy sencillo. Al pasar por la resina aniónica y al pasar por la catiónica, nosotros tenemos un caudal que al multiplicarse por la diferencia de concentraciones, esto es el número de moles retiradas por hora. Es poco, pero vaya, si esto se va exponencializando y para un flujo un poco más alto, pues bueno, yo creo que la capacidad está bastante bien. Y bueno, el número de moles que alcanza a retirar el lecho catiónico también se puede calcular de forma muy sencilla. Sería este menos este otro. Y ahí vemos que incluso pues hasta es mayor lo que alcanza a retirar. Entonces, si sumamos ambos, en este caso tenemos los iones totales o las moles por hora totales que está retirando de nuestra sal, la cantidad de sal retirada total. Y bueno, pues no es poca cosa. Si nosotros multiplicamos esto por 40, que es el número aproximado de peso molecular, está retirando alrededor de un poco más de medio gramo por hora, y pudiera ser insignificante o no, recordando que se tiene que sacar un peso molecular promedio, pero aquí la sal predominante es precisamente el cloruro de sodio, eh, además de todo el cóctel de sales disueltas, pero pudiera parecer poco, pero estas sales disueltas pueden destruir en cuestión de horas tuberías, haces de tubos de calderas, pueden generar una catástrofe en una turbina, y tener la capacidad de poder hacer la eliminación de esto es muy pertinente. Obviamente, esto es una escala piloto, pero se puede dimensionar, se puede hacer el dimensionamiento para volúmenes mayores, para caudales mayores, y bueno, se pueden hacer extrapolaciones para determinar las capacidades que tienen estas resinas.
No olvidar que estas resinas, pues, son también, repito, de corte de planta piloto, ya están un poquito usaditas, pero hemos ilustrado un poco cómo se pueden hacer los balances. En otro video más adelante explicaré el tema de las absorciones o las curvas de absorción, pero bueno, con esta parte creo que yo que queda muy claro lo que se pretende y o lo que se puede hacer con estos equipos y los balances sencillitos que podemos hacer. Muchas gracias.